la entidad que Hermes escuchaba. Hola, ¿cómo estás? Te escribo porque me gusta mucho lo que haces. Te cuento la historia de... Esta no es mi historia, esta es la historia de un amigo que le vamos a poner Hermes. Todo comenzó hace muchos años, en el ruido y la furia de las escenas de hard punk de zona sur. Entre el pogo y el humo conocí a Hermes. No era el tipo pibe que flashaba misticismo. Al contrario, Hermes era la persona más racional, coherente y pensante que jamás conocí. A pesar de ser más chico que yo, tenía una madurez que te obligaba a respetarlo. Pero Hermes cargaba con una sombra que no encajaba en su lógica. En ese entonces yo vivía con mi pareja de aquel momento en un sexto piso. Hermes, por la amistad y la distancia, solía quedarse a dormir seguido con nosotros. Cenábamos, bebíamos, fumábamos y hablábamos de la vida hasta la madrugada. Él dormía en el living, comedor, pero una noche el patrón cambió. Estábamos ya acostados cuando sentimos un golpe suave pero insistente en la puerta de nuestro cuarto. Era Hermes, pálido, con los ojos bien abiertos. Nos preguntó si podía tirar el colchón al lado de nuestra cama. Dijo que la vecina de arriba hacía ruidos insoportables y no podía conciliar el sueño. Lo dejamos pasar, pensando en una vecina molesta. Lo que no sabíamos era que en el séptimo piso vivía una anciana que apenas podía caminar. Ese fue el primer aviso que los ruidos que Hermes escuchaba no venían de este plano. Una tarde en la penumbra del departamento salió el tema. Yo me crié viendo Función Privada, leyendo a Poe y Lovecraft. Soy un escéptico por naturaleza, pero un amante del terror por herencia de mi abuela supersticiosa. Le pregunté directamente por sus percepciones. Hermes se quedó callado un largo rato mirando un punto fijo en la pared. No los veo, me dijo, con una voz quebrante, pero solo puedo oírlos. Me contó que le pasaba desde niño. Describió la sensación de estar acostado en su cama infantil y sentir como algo, una presencia sin forma pero con peso, se escurría por detrás de su almohada pegándose a su nuca para susurrarle su nombre al oído. Hermes, 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 le decían. Sentía el contacto, el roce de algo que no debía estar ahí. Yo, tratando de mantener mi cordura racional, le dije, Hermes, hay dos opciones. La primera, ¿realmente escuchás a los muertos? ¿O tenés una psicopatología? Él no se ofendió con lo que le dije. Me miró con una tristeza profunda y me dijo que ya lo había hablado con su madre y que ella sentía lo mismo. No era una enfermedad, era una herencia lo que tenía él. Empezamos a notar cosas. Nuestra gata, que solía ser tranquila, de repente se quedaba rígida en el pasillo mirando hacia la cocina. Estaba pegada al living donde Hermes debía dormir. Gruñía hacia la oscuridad. Hermes nos confesó que nos pedía dormir en el cuarto porque en la cocina el ruido era físico. Escuchaba cómo movían los cubiertos, cómo arrastraban las sillas y como si alguien estuviera preparando algo en la oscuridad mientras él intentaba cerrar los ojos. El incidente que quebró mi especistismo ocurrió una tarde de sol, a las 5 de la tarde. Estábamos pintando el cuarto y escuchamos música en la vieja notebook. Al terminar, apagué la computadora, bajé la pantalla y la desenchufé. Quiero ser claro, la batería de esta PC estaba muerta. Si no estaba enchufada, era un pedazo de plástico inerte. Fuimos al living a fumar y como siempre cometí el error de sacar el tema. Hermes se puso tenso, se puso pálido, me dijo algo que nunca olvidé. No quiero hablar de esto ahora. Cuando hablas de eso, le das a la entidad, lo invocás para que venga. Apenas cerró la boca, el silencio del departamento fue rajando por un sonido imposible. Dentro del cuarto oscuro, la notebook empezó a reproducir música a todo volumen. Corrí al cuarto y la pantalla estaba baja. El cable colgaba hacia el suelo y no había ninguna fuente de energía. Y sin embargo, la música sonaba con una claridad aterradora. En cuanto levanté la pantalla para ver qué pasaba, la música cesó de golpe. El silencio siguió, fue más aterrador que el ruido. Hermes estaba en el marco de la puerta con una mirada de espanto total. Te dije, no hay que hablar de eso, me decía. Años después, Hermes se mudó a una casa estilo chorizo.
en provincia. Un terreno largo y angosto que con habitaciones individuales conectadas por un pasillo exterior. Su cuarto tenía un entrepiso de madera rústica, con una escalera de tablones sin barandas, un lugar que crujía con el solo peso del aire. Fuimos a visitarlo con mi pareja. Él durmió arriba, nosotros abajo, debajo del entrepiso. A la madrugada nos despertó un estruendo. Alguien bajaba las escaleras de madera a toda velocidad. Los pasos eran pesados, violentos. Escuchamos como la puerta del baño se abría y se cerraba con fuerza. Me volví a dormir pensando que Hermes tenía una urgencia. En el desayuno le dije entre risas: ¿qué quilombo hiciste en la madrugada para ir al baño? Casi nos mata del susto. La cara de Hermes se transformó. Miró a mi pareja, me miró a mí y dijo: yo no bajé en toda la noche. Un escalofrío me recorrió la nuca. Mi pareja y yo escuchamos lo mismo. Si Hermes no había bajado, ¿qué fue lo que corrió por esa escalera y se cerró en el baño con nosotros? Tiempo después me separé y terminé viviendo con Hermes en la misma casa. Él trabajaba de albañil y electricista. Una noche él no estaba y decidí dormir arriba. En el entrepiso me dije que no iba a dejar que la sugestión me ganara. Me acosté a leer, pero la sensación de ser observado desde abajo era constante. Una presión en el pecho que no me dejaba dormir tranquilo. Apagué la luz, el silencio de la provincia era denso, pesado, y de repente escuché el primer crujido en la escalera. Clac, un escalor, clac. El segundo, intenté convencerme de que era la madera cediendo al frío, pero mi cuerpo sabía que no. Entonces ocurrió. Sentí por encima de la frazada unas manos. No era una sensación difusa, eran dedos que me tocaron la piel. Luego subieron por mis pantorrillas, mis muslos, hasta llegar hasta mi espalda, entre los omóplatos. Sentí una presión física como si alguien intentara hundirme en el colchón, y de golpe el zarandeo. El colchón empezó a sacudirse con una violencia brutal, como si algo quisiera tirarme del entrepiso hacia el vacío de la habitación. No podía moverme. Era como una parálisis, pero con una violencia física que nunca había sentido. Con un esfuerzo sobrehumano logré gritar: ¡la con de tu madre, soltame, miércoles! Tiré una patada y de un golpe al aire la presión desapareció al instante. Al día siguiente Hermes llegó del trabajo demacrado. Me contó que esa misma noche, en otro lugar, algo no lo había dejado dormir. Le habían movido el colchón y por primera vez en años le habían vuelto a susurrar su nombre al oído. Se asustó tanto que se fue corriendo hasta la estación de tren a las 4 de la mañana. Esa fue la última vez que trabajamos juntos. Hermes desapareció. Cerró sus redes sociales, cambió su número y años después me enteré de que había recluido en la casa de una pareja, cortando lazo con todo el mundo. Quizás era la única forma de encontrar silencio, lejos de quienes, como yo, le dábamos entidad a su condena al hablar de ella. Yo tuve un par de parálisis más semanas después, pero luego cesaron. Sigo diciendo que no creo en nada, pero que cada vez que escucho un crujido en una escalera de madera o un sonido electrónico donde no debería haber energía, recuerdo a Hermes y su advertencia. Hay cosas que no tienen experiencia racional y a veces la mejor defensa es el silencio. Nunca más vi a Hermes. Nunca más lo vi en ningún lado. Hace ya 10 años que no lo veo. No sé qué pasó con él, pero espero que esté bien.